Bienvenidos. Hoy vamos a tratar el tema el tratamiento hospitalario de la hiperglicemia y la diabetes por el COVID-19. Soy el doctor Dante Gamarra González, de la especialidad de endocrinología, médico jefe del servicio de endocrinología del Hospital Nacional 2 de Mayo. El objetivo de esta sesión es conocer el medio por el cual y la forma que debemos de tener para abordar a los pacientes que presentan hiperglicemia y diabetes. No tengo conflicto de intereses para esta conferencia. Comenzaremos refiriéndonos a la epidemia que venimos viviendo hace mucho tiempo y que es la diabetes mellitus tipo 2. Como ustedes pueden ver en estas proyecciones que se dieron en el año 2015, se ha proyectado que para el año 2040, más o menos 642 millones de personas van a sufrir de diabetes. Pero el hecho más importante es la mortalidad, ya que esta va a alcanzar niveles nunca antes vistos por problemas cardiovasculares. Nosotros nos ubicamos en la región de Sudamérica, y vamos a ver que un 44% de la mortalidad que se va a presentar en menores de 60 años, básicamente se va a atribuir a la diabetes. Y esto debido a problemas cardiovasculares y enfermedad cardiovascular que se encuentra ligada a la diabetes. Por consiguiente, los gastos sanitarios para tratar de atender esta gran mortalidad en nuestro continente y sobre todo en nuestro país, pues van a ser escasos, ya que no vamos a contar con dicho presupuesto, por lo que es necesario controlar esta enfermedad. Actualmente, en el Perú, según género, el 3.9% de las personas que tienen más de 15 años fueron diagnosticadas por diabetes en algún momento de su vida. Y es el género femenino, el 4.3%, los más afectados que los varones. En estudios que se han realizado en nuestro país, este es un estudio del doctor Jaime Villena, publicado ya hace algunos años, se hizo una revisión de todas las publicaciones como país. Y encontramos entonces que la diabetes tipo 2 era el 97% del total de tipos de diabetes versus la diabetes tipo 1 que representa el 0.4%. Pero hay un hecho muy llamativo, que tenemos diabetes gestacional en casi el 16% de las mujeres gestantes. Y lo más llamativo es que muchas de estas son inclusive aquellas mujeres menores de 25 años. Sin embargo, en algunos estudios nacionales llama mucho la atención la prevalencia de la denominada intolerancia a la glucosa, que viene a ser una hiperglicemia alterada en ayunas o también a través de un examen que se llama tolerancia a la glucosa, donde después de 2 horas de haber bebido una sustancia encontramos valores no adecuados. Y este es un hecho importante porque en nuestro país, en el estudio del doctor Segundo Seclén, se está proyectando que más o menos el 22% de la población mayor de 20 años, los próximos años, digamos quinquenios o el próximo decenio de año, vamos a tener diabéticos de tal magnitud que va a ser incontrolable. Y esto es importante porque en este momento la diabetes es causa importante de enfermedad cardiovascular, puesto que el diabético no solamente tiene hiperglicemia, sino que está asociada a la obesidad, a la hipertensión arterial, a la dislipidemia, y en la actualidad ocupa un lugar importante dentro de las causas de mortalidad desde el punto de vista cardiovascular. Como pueden observar ustedes, nuestro hospital, que es un hospital nacional que recibe pacientes de todo el país,
En los últimos años estamos viendo una explosión de pacientes que están debutando con descompensación severa. Si queremos establecer bajo la epidemia del COVID como causas importantes de mortalidad y también de debuts de diabetes, no solamente el estrés, sino estamos asistiendo a eventos de naturaleza infecciosa, como son los virus, que están produciendo diabetes de nuevo, es decir, nuevos casos de diabetes. Pero si antes de la pandemia teníamos como causas infecciones, y una de ellas el pie diabético y problemas respiratorios per se en los pacientes diabéticos, entonces esta epidemia nos está mostrando que no es nada ajeno para nosotros los endocrinólogos y los internistas que trabajamos en el tercer y segundo nivel de atención, ver que los pacientes que tienen el COVID vienen ya complicados por cuadros sépticos bacterianos asociados a descompensación de la diabetes. Vean ustedes este cuadro en el que debido a la pandemia muchos establecimientos y servicios de salud, no solo del tercero, del segundo, sino del primer nivel de atención, tuvieron que cerrar para establecer estrategias hospitalarias. Por consiguiente, si ustedes ven en los gráficos, casos nuevos de diabetes no fueron abordados y más o menos hemos dejado de diagnosticar casi 40.000 personas. También 40.000 personas que han tenido hipertensión arterial, una enfermedad silente, se han dejado de diagnosticar o de atender. Y ni qué decir, más o menos, un poco más de 250.000 de personas obesas también han dejado de ser atendidas y por consiguiente no nos debe llamar la atención cuando a nivel hospitalario vamos a tener pues este tipo de pacientes que en una segunda oleada del rebrote son los que están asistiendo a las emergencias y a las zonas de triaje, no solamente de hospitales del tercer y segundo nivel, sino también del primer nivel de atención. En la actualidad, más de 1.500 pacientes se han hospitalizado en el 2 de mayo y aproximadamente hemos tenido 350 a 400 pacientes con diabetes que han sufrido del COVID. Motivo por el cual no nos debe llamar la atención este dato manifestado por el Ministerio de Salud, donde el 85% de las personas que lamentablemente fallecieron por el COVID tenían sobrepeso y obesidad. Y casi el 43% eran diabéticos versus 27% de hipertensión. Pero entonces se ha configurado la denominada o el denominado, digamos, la triada cardiovascular de la muerte, si queremos llamarla así, ya que la mayoría de los pacientes diabéticos pues tienen obesidad y muchos de ellos cursan con hipertensión arterial no controlada. El gráfico que ustedes están viendo nos muestra cómo es que existe esta interacción entre el virus, el pulmón y la respuesta inmune, ya que, como ustedes recordarán, lo que hace el virus es básicamente, si está asociado a un paciente que tiene obesidad o diabetes o el denominado síndrome metabólico, pues va a tener digamos, una predisposición a que tenga mucha mayor inflamación. Si per se la obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico estaban considerados como enfermedades de bajo, digamos, proceso inflamatorio, ya que es el endotelio el que envuelve a las arterias, el sitio donde se va a producir esta disfunción endotelial cuya manifestación fisiopatológica es una superinflamación. Recuerden ustedes que siempre se ha hablado de fases del COVID y una de esas fases es pues la tormenta citoquina. Entonces la tormenta citoquina es una sobreexpresión inmunológica que el propio organismo expresa a través de diferentes estados de, digamos, inflamación, y eso es lo que se ve
en esta tormenta citoquina. Y entonces vamos a tener que las personas diabéticas, obesas o hipertensas van a sobreexpresar estos factores inflamatorios que en una fase básicamente de tormenta citoquina, cuando vamos a tener un paciente ya moderada y severamente grave por el COVID, pues estas citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, la interleuquina 2, también vamos a tener diferentes citoquinas o quimoquinas, pues van a llevar entonces a esta llamada tormenta citoquina que va a producir una falla multiorgánica y que lamentablemente muchos de estos pacientes han fallecido. Dentro de los factores de riesgo, pues está la edad y también el género masculino. Que esta, digamos, configuración de enfermedad van a tener este tipo de complicaciones, por lo que los pacientes con diabetes y con proceso inflamatorio, pues van a ser muy susceptibles a tener este tipo de infecciones. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales el paciente diabético tiene un riesgo cardiovascular y de tener una infección? Básicamente estos factores van a ser porque la hiperglicemia provoca una enfermedad sistemática de bajo grado y por consiguiente esto va a ocasionar que exista una disfunción endotelial, alteración de la inmunidad celular e inmunidad humoral, por consiguiente alteración de las inmunoglobulinas, una alteración de los CD4, que son en realidad nuestras defensas que tienen la acción citotóxica, por lo que la acción de estos denominados natural killer van a verse afectadas. También se altera la quimiotaxis y la aterosclerosis asociada, ya que se va a asociar a dislipidemia y a hipertensión arterial, pues también van a llevar a tener esta no muy, digamos, satisfactorio para el tratamiento cuando el paciente se encuentra hospitalizado. En Francia está este análisis multicéntrico del investigador Carriot y sus colaboradores, donde se ve que existe básicamente pacientes que tienen como edad media 69 años, con más o menos 13 años de diferencia, tanto hacia el lado inferior, estamos hablando de pacientes de 40, 45 años, hasta pacientes que tienen 72 años de edad. El 64% de estos pacientes diabéticos con COVID, varones, el 77% hipertensos. Y lo que llama la atención es casi 3% recién diagnosticaban diabetes al momento de ingresar por el COVID. Y si ustedes se fijan en esta publicación, no tanto la mayoría tenía pues una obesidad severa, sino sobrepeso y básicamente un aumento de la cintura abdominal. Los pacientes diabéticos tenían por consiguiente una hemoglobina glicosilada, recuerden ustedes que es el, digamos, parámetro más importante para ver control de la hiperglicemia, que es la piedra angular de la diabetes, era de 8%, llegando inclusive a 10%, o en este caso tener una glucosa que no estuviera tan mal, digamos, controlada. Como ven ustedes, el tratamiento no ha sido en todos los casos el uso de insulina, ya que la mayoría de los pacientes que ingresaban por el COVID eran pacientes no tan severos, sí pacientes moderados, pero que no tenían una gran hiperglicemia, por lo que fueron tratados no solamente con metformina, sino con inhibidores de la dipeptidil peptidasa, que tienen una acción contra el glucagón que se ve incrementada en los pacientes con diabetes tipo 2.
También se vio que la mediana de la duración de los síntomas antes del ingreso en los diabéticos era de 5 días, que la mayoría de ellos tenían fiebre, tos, y la glucosa más o menos estaba en 165 miligramos por decilitro, con valores que bordeaban entre 122 y 227. Cuando se les tomó una tomografía de pulmón, pues se veía la famosa y típica opacidad en vidrio esmerilado en casi el 90% de los pacientes. Recuerden que muchos de los pacientes hacen una neumonía atípica, donde se instala ya la neumonía y recién comienza a ver entonces los signos, ¿no? Como es la fiebre y la tos. Aunque muchos pacientes asintomáticos empiezan a desaturar y a través de una radiografía y una tomografía recién se puede descubrir que se trata pues de una neumonía. La proteína C reactiva ultrasensible se encontraba en 77 y la glucosa media con una glicosilada en 7.2 en otro grupo de pacientes. Lo que llama la atención es que existe neutrofilia, linfopenia y elevación de la ferritina, al igual que el dímero D. Por consiguiente, ustedes ya conocen que estos son algunos marcadores bioquímicos del proceso de neumonía en el COVID. Aquí en Lima, el doctor Mejía y colaboradores encontraron que de 241 pacientes, diabéticos eran el 21%. Sin embargo, también la obesidad pues era un punto importante en dicha, digamos, casuística. Y que casi la mitad de los pacientes lamentablemente fallecieron durante la estancia hospitalaria. Recuerden ustedes que la mayoría de los pacientes, pues al igual que los pacientes que llegaron al hospital 2 de mayo, pues estos pacientes llegaban demasiado tarde, prácticamente ya con una insuficiencia respiratoria. Se tuvo el problema del oxígeno y también de no tener, pues, digamos, la cantidad suficiente. Lo que sí se ve es que cuando hay una mayor hipoxia está asociada a un mayor nivel de glicemia y por consiguiente a una mayor mortalidad. Y si le agregamos el uso de corticoides con los que han estado llegando los pacientes, entonces vamos a tener, pues lamentablemente, mayor mortalidad y es lo que hemos estado viendo los primeros meses de la pandemia. Pero esto tiene una implicancia en mortalidad. Si bien es cierto, veían en los cuadros anteriores que los pacientes diabéticos que llegaban eran el 21%, lo que sí se vio es que en aquellos pacientes diabéticos o no diabéticos que tenían una hiperglicemia mayor de 180, eran pacientes que tenían mayor riesgo a mortalidad. Por consiguiente, se han establecido diferentes tipos de estrategias para tratar esta hiperglicemia en pacientes diabéticos como no diabéticos. Y sobre todo, revisar pues los protocolos donde se usaban con mucha frecuencia y en grandes cantidades y en etapas primarias los corticoides. Y entonces surge la pregunta, si teníamos ya dificultades para hacer un monitoreo de un paciente con cetoacidosis antes de la pandemia que no esté en una unidad de cuidados intensivos, ¿cómo hacer con un paciente que no requiere que el personal esté todo el tiempo cerca versus la posibilidad de hacer un buen control de la glucosa? Para ello se han establecido estrategias para el manejo de la hiperglicemia y esto es a través de la utilización de las insulinas, no solamente la insulina NPH o la insulina rápida R, sino de análogos de insulina para el control de estas grandes hiperglicemias. Como pueden ver entonces, estas son pues algunas características de un COVID severo por una neumonía severa de los pacientes que han sido admitidos por problemas asociados como son la hipertensión y también la diabetes. Podemos ver aquí en estos primeros estudios que fueron publicados en China cómo los pacientes jóvenes, porque también si ustedes ven los grupos de edad, no han sido pacientes que tampoco han tenido mucha más edad, ¿no? Y varones sobre todo son los que han llegado pues a tener una mayor
mortalidad. Y si nosotros queremos ver entonces en otros países, es lo que se mostraba, por ejemplo, en Italia al principio. Nuestros pacientes diabéticos, como ustedes ven, son pacientes pues mayores de 50 años. Aquellos que vienen a la consulta y los que son diabéticos son a partir de los 50 años el grupo mayoritario. Y de entre mayores de 60 años prácticamente tenemos al 50% de la población diabética. Y si queremos evaluar qué tan controlados están, miren los niveles de glicemia con los que ingresaron a hospitalización el año pasado, 519 pacientes. Muchos de ellos, la mayoría, digamos casi el 80%, tenían hiperglicemia. Pero no solamente los pacientes tenían hiperglicemia, sino que ya mostraban comorbilidades. 36% eran hipertensos, 4% obesos, pero lo más preocupante era que estos pacientes ya presentaban complicaciones crónicas y complicaciones micro y macrovasculares, pues que ponían en riesgo prácticamente cualquier proceso, digamos, infeccioso, en este caso el COVID, que podían desencadenar y ser causa de la hospitalización. Entonces, ¿qué podríamos decir epidemiológicamente de la diabetes y el COVID? Que la hiperglicemia es un factor independiente de mortalidad. Inclusive hay algunos trabajos donde se hace un seguimiento tomando inicialmente una glucosa a los pacientes que presentaban COVID y encontramos que algunos debutaban por diabetes, otros por el uso de corticoides llegaban con glicemias mayores de 180 y después de hacer su proceso se veía pues que aquellos pacientes que habían ingresado con una hiperglicemia, que no habían sido controlados durante la estancia hospitalaria y que adicionalmente se utilizaron muchos corticoides asociados a neumonías secundarias bacterianas y a procesos cardiovasculares, entonces la mortalidad pues era mucho mayor en este grupo de pacientes. Si ustedes ven, la morbilidad, 23% hipertensos, 16% con enfermedad cardiovascular isquémica y con accidente cerebrovascular 2.3. Y la mortalidad pues era mucho mayor, hipertensos 53, diabéticos 42, enfermedad cardiovascular 19 y accidente cerebrovascular 15%. Y miren que no fueron pocos, fueron aproximadamente 72.314 pacientes en China. Y la mortalidad en los pacientes diabéticos fue 7.3 versus los no diabéticos 2.3. ¿Cuáles son los controles? Miren ustedes, estos son los controles que debería tener un paciente diabético. No solamente nos referimos a un control de la hemoglobina glicosilada y la glucosa. Lamentablemente muchos pacientes piensan, y muchos colegas también, que el control de la diabetes es medir la glucosa en ayunas. No, ustedes vean este cuadro. El objetivo del control metabólico del paciente diabético es no solamente la glucosa ni la glicosilada, es la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, la presencia o no de dislipidemia, cuyo primer objetivo es tratar el LDL, que debe estar por debajo de 100. Y si el paciente ya presenta alguna complicación macrovascular como infarto, microalbuminuria o alguna manifestación de daño en el órgano diana, entonces este LDL debe ser menos de 70. El no HDL también debe estar menos de 130 y los triglicéridos menos de 150. El peso no es, digamos, también un factor que no ayude al control metabólico y por consiguiente a una menor posibilidad de mortalidad. ¿Qué hacer con los pacientes en lo que es prevención y tratamiento del COVID? Los pacientes que pueden estar muchas veces en la casa. Primero, tenemos que hacer un control regular de la glucosa, no solamente en ayunas. Pacientes que toman hipoglicemiantes no tienen que estar con su glucómetro a cada rato tomándose también la glucosa. Tenemos que ser un poquito más criteriosos y tratar de establecer horarios suficientes a la semana, una glucosa en ayunas y otra glucosa postprandial que puede ser 2 horas después del desayuno o el almuerzo o antes de dormir. Y es importante entonces si el paciente ya está contaminado, si está en casa, es asintomático, entonces
debemos de hacer el cuidado, y si los pacientes que tienen el diagnóstico, pues tenemos que hacer digamos, intradomiciliariamente debemos hacer una cuarentena, ¿no? Ahora, si yo tengo pacientes que están tomando su medicación para diabetes, pues tienen que continuar. O sea, no pueden dejar de usar la insulina aquellos que son insulinos requirientes. Sí se ha hablado, y lo vamos a ver más adelante, sobre algunos factores que podrían condicionar de repente un desarreglo o de la infección, o la infección puede ocasionar un desarreglo de la diabetes, y eso lo vamos a ver más adelante. Obviamente, si el paciente está con el COVID y tiene un problema neumónico severo, pues tiene que ir a la unidad de cuidados intensivos, donde la administración de insulina pues va a ser, digamos, el tratamiento primario. ¿Qué precauciones entonces hay que hacer en líneas generales para que el diabético no se infecte? Primero, continuar con su medicación, regular el monitoreo de la glucosa. En los diabéticos tipo 1 es siempre importante pedir examen de orina para buscar hay cuerpos cetónicos urinarios que nos podrían estar mencionando que este paciente se está yendo a una cetosis y por consiguiente podría irse a una cetoacidosis. La dieta, hay que asegurar meriendas saludables, ¿no? Todos los pacientes diabéticos tienen siempre digamos, una ayuda por parte de las nutricionistas. Lo que pasa es que a veces, y en esta época, no solo porque no ha habido la posibilidad básicamente de tener, digamos, los alimentos a la mano. Hoy como nunca hemos tenido en los primeros meses de la pandemia que comer lo que encontramos y lo que pudimos habernos abastecido, pero no da, digamos, la licencia para que el paciente diabético pues no tome su medicación, a pesar que se ha tenido limitaciones en ese sentido. La actividad física también un poco limitada, pero dentro de la casa podríamos hacer algún tipo de actividad, bailes. Ahora se ha visto que muchos de los pacientes, al no tener la posibilidad de salir, pero bueno, tenemos que buscar alternativas, saltar soga, algunos que tienen la suerte de tener, digamos, una bicicleta estacionaria, ¿no? Y al final, lo que se debe hacer en todo caso es en espacios cortos hacer bailes. Obviamente el paciente diabético no debe fumar. El paciente diabético que fuma va a morir de un infarto o de problemas de circulación en el pie. Y si tienen hipertensión u obesidad, pues habría que ver su medicación para la hipertensión y el ejercicio para las personas que tienen sobrepeso. ¿Cuáles son las recomendaciones? Como les menciono, detectar niveles de glicemia y evaluar si se necesitan pruebas adicionales. Obviamente estamos mencionando que la hemoglobina glicosilada tiene que ser tomada en un hospital complejo y no complejo, se tiene que tener este reactivo, porque actualmente nos puede ayudar a determinar el tiempo en el que estuvo pues con esta hiperglicemia no controlada. También es importante la edad de los pacientes. ¿Por qué? Porque mientras más edad tienen, ustedes han visto ahí los gráficos, la mayoría de pacientes mayores de 60 años pues ya vienen con complicaciones, accidente cerebrovascular, infarto, o por ahí ya con un problema en los pies. Y es importante entonces también ver su estado nutricional y su alimentación. Entonces, como ustedes ven en este gráfico, tenemos, pues si tengo un paciente con COVID leve, lo más probable es que esté en casa, que no esté en el hospital. Si son pacientes jóvenes o tienen recién diabetes, entonces estos pacientes deben estar mucho más controlados. Por ahí que, como ven ustedes, los niveles de glucosa son mucho más estrictos que una persona que tiene ya un problema, digamos, moderado por el COVID, pero que ya tiene también una edad mucho mayor, por consiguiente, más tiempo de diabetes, ya que existe el riesgo, si queremos ser, como dice el término, muy estrictos y que el paciente tenga 100, 110 de glucosa, pues tenemos el riesgo de que nos haga hipoglicemia. Y si el paciente es severo y crítico, pues prácticamente hay que llevar a una hiperglicemia menor de 140 con bomba de infusión y en una unidad de cuidado intensivo. Cuando se utiliza la insulina o cualquier otra medicación, en este caso darle una sulfonilurea es un poquito peligroso, pero es necesario ya que es básicamente la única, digamos, el único arma farmacológico que a veces van a encontrar en algunos centros y puestos de salud que están alejados pues de la zona
digamos, urbana, donde pueden tener un hospital de mayor complejidad. Entonces, tener cuidado sobre todo con los pacientes diabéticos de larga data, que han tenido antecedentes de hipoglicemia y obviamente que tienen mayor cantidad de complicaciones. Como ustedes van a ver, existen entonces dentro de la fisiopatología de la diabetes muchos mecanismos de acción. Entonces, los medicamentos que van a ir a esos mecanismos de acción actualmente son varios, son 12. Si yo puedo utilizar sulfonilureas para secretar la insulina a partir del páncreas. Puedo utilizar la metformina para disminuir la resistencia a la insulina por el hígado, pero también a nivel periférico. Puedo utilizar los inhibidores de la absorción de la glucosa del riñón que bloquean la absorción renal, pero ojo, vamos a ver más adelante que algunos de estos medicamentos tienen de todas maneras que tenerse una precaución para ello. Las guías antes del COVID nos decían que independientemente del nivel de la hemoglobina glicosilada, teníamos que establecer básicamente el tratamiento en relación a si el paciente tiene un problema cardiovascular, porque muchos de los productos y medicamentos tienen que asegurar no solo controlar la glucosa, sino también que no tengan un daño a nivel cardíaco y a nivel renal. Y por eso es que muchas veces, independientemente del valor de la glucosa, pues tenemos que hacer una evaluación desde el punto de vista de ver si tienen problemas renales o problemas cardiovasculares para establecer los tipos de tratamiento. Es importante entonces que ustedes conozcan, ¿no? Acá tenemos algunos de estos medicamentos, la metformina, las sulfonilurias, ¿no? Las tiazolidindionas, y básicamente lo que más usamos son metformina y sulfonilurias. Entonces, como ustedes ven, ¿cuál es el beneficio? A nivel de reducción de la glucosa posalimento es leve en la metformina, y las sulfonilurias son tanto moderados de la glucosa en ayunas como la glucosa, digamos, después de los alimentos. ¿Existe un riesgo de hipoglicemia? Por supuesto. ¿Existe el riesgo de efectos adversos? También. Son mucho más los efectos gastrointestinales con la metformina. Sin embargo, la hipoglicemia se ve con relativamente frecuencia en pacientes de más edad que nunca han utilizado esta medicación. Pero también hay que tener cuidado con el uso de algunos medicamentos cuando el paciente ya tiene complicaciones, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de un paciente que puede tener insuficiencia cardíaca, entonces el uso de la metformina no es bueno. El riñón también tiene que estar una buena depuración. Recuerden que los pacientes con hiperglicemia y con diabetes, y cuando se presentan cetoacidosis, pues van a tener un mayor compromiso de la función renal, y hay que tener mucho cuidado en ese sentido. ¿Qué recomendaciones? Si tienes un paciente con COVID hospitalizado, pues hay que considerar que la metformina hay un riesgo de acidosis láctica. Si el paciente tiene insuficiencia respiratoria, está saturando menos, entonces no daríamos la metformina para un control de la diabetes o la hiperglicemia, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué podríamos hacer? ¿No? Si el paciente está con hipoxia, pues tiene inestabilidad hemodinámica, entonces tenemos que de todas maneras retirar la metformina si nuestro paciente no va evolucionando bien y estamos usando quizá la metformina. Perdón, no perder la perspectiva del tratamiento, que no es necesariamente ya tener una glucosa en rango más normal de lo normal, sino mirar la parte hemodinámica del paciente, que es lo sustancial y lo, digamos, más importante, que es la función respiratoria. En los pacientes con diabetes se ha visto que existe un incremento en la absorción de glucosa a nivel renal, y esto per se lleva a un aumento de hiperglicemia. Entonces existen fármacos nuevos que se denominan inhibidores de la absorción de la glucosa en los túbulos renales. Se ha visto que, obviamente, si tengo un paciente con descompensación, con un cuadro respiratorio agudo, y si se asocia a un cuadro, digamos, de una hiperglicemia severa, pues me puede llevar a una cetoacidosis. Entonces puede tener un grado de deshidratación importante de estos pacientes, por lo que se recomienda no dar los inhibidores mientras esté en este estado su diabetes.
Existen también medicamentos como los análogos de los GLP-1 que tienen efectos a nivel, digamos, de la producción de sustancias que se denominan incretinas, que lo que hacen es estimular indirectamente la producción por el páncreas de la insulina cuando la persona come. Pero adicionalmente existe un medicamento, una hormona que es el glucagón, que se incrementa. Entonces estos análogos lo que hacen es disminuir este glucagón que prácticamente podría incrementar la glucosa. Entonces hay efectos colaterales y hay un riesgo de aspiración. Si tienes un paciente hospitalizado, ¿no? Que está con una neumonía, entonces básicamente se quitan estos medicamentos. Habíamos hablado de los inhibidores del DPP-4. Tienen bajo riesgo de polisemia y es posible usar en un amplio rango de la función renal. Muchos de los pacientes que han estado hospitalizados con COVID leve, incluso diría yo moderados, que no han necesitado insulina, sí se ha estado manejando con algunos inhibidores. Básicamente ha sido linanectina la que se ha estado utilizando en algunos pacientes, una sola dosis por día. La sulfonilurea, si tengo un paciente que está descompensado, entonces tengo un riesgo, ¿no? Primero, el paciente descompensado no come, entonces puede haber una hipoglicemia si es que el paciente está usando o ha estado usando la hidroxicloroquina o cloroquina. Actualmente ya no está dentro de nuestro petitorio, pero asociado a un medicamento que puede bajar, digamos, la glucosa, se ha visto que podría haber un riesgo de hipoglicemia. Pioglitazona no estamos usando mucho. La insulina sí, y requiere un monitoreo, ¿no? Porque, como mencionamos, puede haber hipoglicemia. Y obviamente hay que seguir usando, ya que se pensó al inicio que podía los inhibidores y los, digamos, ARA2 tener mayor susceptibilidad a los pacientes a que hagan un COVID o sean severos. En realidad eso se ha visto de acuerdo a todos los estudios que no es así. Por consiguiente, se recomienda pues, no dejar el tratamiento de sus antihipertensivos, salvo que existe una hipertensión, hipercalemia o alguna otra alteración. Muy bien, es importante entonces el conteo de carbohidratos, ¿no? Que ustedes trabajen en conjunto con la nutricionista y vamos a centrarnos ahora en el manejo de esta hiperglicemia. Recuerden ustedes que existen diferentes tipos de insulinas. Las insulinas análogas de acción rápida, los lapiceros que ustedes conocen, se utilizan ahora, digamos, con mayor frecuencia, y estas van a controlar la glucosa después de los alimentos. Vean ustedes, su inicio de acción es tan rápido, a los 3 y 15 minutos, y el efecto puede durar menos de 2 horas. Por consiguiente, el riesgo para que los pacientes hagan hipoglicemia es mucho menor que la insulina regular, la rápida, ya que siempre tenemos que colocar 30 minutos antes, y el efecto, como ven, es de 2 a 4 horas, y la duración es hasta de 8 horas. Y la NPH, que el efecto se inicia a las 2 horas, por consiguiente, a veces nosotros tenemos que usar más o menos 2 y hasta 3 inyecciones para lograr lo que es el basal. Los análogos de la NPH son la glargina y el etenamil, así como el degludet, que son análogos que se colocan en forma de lapiceros una sola vez, digamos, al día. Recuerden ustedes que la insulina es una hormona que tiene 51 aminoácidos, que es producida y secretada por las células beta. Lo que hacemos con la insulinoterapia es un poco remedar cuál es la fisiología de la producción de la insulina, tanto en ayunas como también, digamos, a nivel basal. Recuerden ustedes entonces que la insulina cristalina es insulina rápida, la que tiene color transparente, y la insulina NPH es la famosa lechosa que tiene, digamos, una acción de ser una insulina basal. Es importante, muy importante que ustedes sepan y reconozcan cuáles son los tipos de agujas de insulina que vamos a utilizar para saber colocar de manera correcta cuáles son las unidades internacionales, porque existe mucha confusión al respecto. Y hablamos de los lapiceros, los análogos, ¿no? También hay análogos en frasco.
Y estos lápices. Ahora, existen pacientes que usan antes del ingreso, son insulinos requirientes, diabéticos, o insulinos dependientes, que son pacientes diabéticos, pues que utilizan ambas insulinas. Entonces, siempre, ¿no es cierto? Por ejemplo, un paciente puede tener una mezcla. 50% de su dosis es NPH y 50% de la R. Entonces, se tienen que hacer estas mezclas y por consiguiente hay que conocer un poco sobre la farmacocinética. Entonces, las insulinas, como ven, la NPH tiene una duración máxima de 12 a 16 horas. En cambio, la insulina regular, pues una duración mucho más rápida, obviamente no como el análogo, pero vean ustedes que puede durar hasta 8 horas. En cambio, las insulinas llamadas glargina o degludet, estas que son análogas, pues no hacen, como han visto ustedes, de la NPH este pico de bajada, sino que son basales y pueden durar 24 o 36 horas. Y esta es la insulina regular, que como ven puede durar hasta 8 horas. La glargina, ya habíamos mencionado, que tiene una duración basal más prolongada. La de Temir no tanto, ¿no? Esto que la de Temir a veces no dura tanto, por consiguiente tenemos que colocar 2 veces. Estos son los análogos, como ven, tienen un efecto mucho más rápido para bajar la glucosa después de los alimentos. Y entonces más o menos el esquema es ese, ¿no? O sea, nosotros debemos de utilizar una insulina que nos dé el basal que debe ser normal y cada vez que comamos, pues tiene que haber una de las insulinas que controle la glucosa postprandial. Acá van a ver algunos estudios y vamos a ver cómo es que se ha logrado controlar la glucosa utilizando pues este tipo de insulinas. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Paciente que se hospitaliza, como van a ver más adelante, tenemos que utilizar básicamente los esquemas y el esquema más importante es el denominado basal bolo. ¿En qué consiste? Basal, como ustedes han visto, la NPH para que el paciente tenga una glucosa más controlada y la basal se usa más no solo en lo que es para las horas de la mañana, sino también para las horas de la noche, porque son casi 8 o 10 horas que el paciente no come entre la tarde y la madrugada. Por consiguiente, a veces el paciente pues tiene hiperglicemia. Acá uno dice, no come, ¿dónde está la hiperglicemia? Recuerden que el paciente diabético que tiene más de 10 años, el tipo 2 o el tipo 1 que no tiene insulina, pues no la va a secretar. Y entonces necesitamos estos bolos que se dan básicamente después del desayuno, el almuerzo y la cena. Y entonces vamos a remediar y vamos a tratar de controlar estos picos de hiperglicemia que se presentan después de los alimentos. ¿Cómo se hace el reemplazo si voy a utilizar los tipos de insulina? Pues eso se denomina el basal bolo y es 50% calculo la insulina basal y 50% el bolo de la insulina ultra rápida o la insulina R, que es la regular también. De tal manera que la dosis que calculo al día tiene que ser distribuida de esa manera. Aquí están los lugares donde se pueden colocar. Aquí duele un poquito más y acá también, así que la mayoría pues siempre coloca a nivel abdominal. Está cómo se debe preparar la insulina. Yo les invito a leer este documento que es el FORTI, que tiene que ver con educación en cuanto al manejo de los aparatos y también de los métodos de colocación de insulina. Rápidamente voy a hablarles sobre los corticoides, ya que hay muchos pacientes que han tenido básicamente este tipo de medicación y que van a tener y ustedes van a tener que saber manejar. Los corticoides son antiinflamatorios que modulan muchos componentes de la cascada inflamatoria. Existen múltiples componentes que tienen corticoides y es importante que conozcan cuál es la farmacocinética y farmacodinámica de estas, cómo se debe dosificar, ¿no? Dependiendo para qué es indicado. Obviamente, si yo tengo un paciente con COVID, inmunosupreso porque tiene enfermedad reumatológica o hematológica y usan corticoides, pues estos también corren el riesgo de hacer una diabetes por corticoide. Recuerden que el corticoide está en todo el organismo y que regulan varias funciones, la presión, la glucosa y proteínas. Entonces, en la práctica clínica, la hiperglicemia inducida por corticoides es un problema importante. Se puede considerar transitoria, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber? Si usan metilprednisolona y prednisona, por ejemplo, que son corticoides de acción intermedia, estos reducen la capacidad de captación de la glucosa por la resistencia a la insulina hepática y periférica.
inhiben la secreción de la insulina y esto va a condicionar una hiperglicemia después de que los pacientes coman. Miren el pico, entre 4 y 8 horas, y la duración es de hasta 16 horas. Por eso cuando ustedes le dan mañana y noche, pues van a tener un paciente que en la noche pues va a hacer grandes picos de hiperglicemia. Si la característica de la glucosa son normales o elevadas, la glucosa postprandial es la que se eleva más. ¿Y a qué hora? En el almuerzo y en la cena. Cuando estos preparados de corticoides se utilizan a dosis de 2 o más veces al día, entonces como ustedes están viendo, el paciente está pues en hiperglicemia a las 24 horas. Recuerden ustedes, ya habíamos visto, que hace una hiperglicemia, ¿no? O sea, paciente con hipertensión, paciente con riesgo a tener más infección porque va a haber toda la cascada inflamatoria y encima depresión inmunológica que vamos a tener. La dexametasona que está pues en boga, ¿no? Ojo, ya no se usa la dexametasona en etapas iniciales, solamente cuando el paciente está en etapa severa. Y se ha visto, ya hay reportes de que si la saturación de oxígeno es menor y es una neumonía, pues sí se puede utilizar. Pero miren, el efecto hiperglicemiante es más prolongado. Si en voluntarios sanos se ha visto que duraban hasta 20 horas, pues en la práctica clínica vemos que su efecto es mucho mayor. Y entonces vamos a tener que va a haber hiperglicemia más de 24 horas. Y este es más postprandial, ¿no? Con un ligero descenso durante el ayuno nocturno. Y obviamente el tratamiento pues es la insulina, porque es más eficaz y es más segura. Aquí tienen, por ejemplo, un esquema, ¿no? Si yo tengo las dosis que coloco, prednisona, metilprednisolona, entonces más o menos la dosis de la insulina que voy a colocar por kilo de peso es 0,4, si es que las dosis son mayores de 40 miligramos, si son de 10, 0,1. Y cuántas dosis son y además cuánto de insulina puedo yo colocar. Si la dosis de dexametasona es más de 8, entonces 0,4 de insulina NPH por kilo de peso, y si uso los análogos es igual, viene a ser lo mismo. Pero si las glicemias son mayores de 300, pues no voy a poder utilizar estas insulinas, sino el paciente tiene que pasar a una bomba de infusión de insulina. ¿Qué es importante cuando usamos insulina en los pacientes diabéticos y no diabéticos que pueden presentar hiperglicemias por corticoides? Pues el objetivo es llevar la glucosa a niveles adecuados para disminuir los efectos deleterios. Y básicamente lo que hacemos es, y lo que vemos es disfunción de fagocitos, alteración de la quimiotaxis, ¿no? Todo lo que hemos hablado. Y entonces tenemos que monitorear a los pacientes que utilizan la, digamos, hiperglicemia. Aquí tienen ustedes unos cuadros. Estos cuadros van a quedar en la presentación para que ustedes los revisen. Es un poco complicado explicar, me demoraría explicando cada uno por lo menos un par de horas, pero lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Llega un paciente, ustedes sospechen que tiene diabetes, lo primero que tienen que hacer es tomar una glucosa capilar o venosa. Si la glucosa está más de 180 y el paciente todavía está en el triaje o en la emergencia, lo que debemos hacer es, primero, si es un paciente diabético descompensado, pues suspender su tratamiento oral y preguntar qué ha estado usando. Se hidrata, como ven ustedes, y se le toma la glucosa capilar 2 horas después de empezar la hidratación y se evalúa. Si sale menos de 180, no uso insulina, sigo monitoreando, pero si sale más de 180, hidrato y ya comienzo a darle insulina NPH. Si es más de 60, 0,2 por kilo, subcutánea, y hay que ver también calculando cuál es la tasa de filtración. Y esta dosis la puedo dividir, ¿no? 70% en la mañana y 30% en la noche. El paciente se monitorea cada 4 horas, lo que es con glucosa capilar. Pero si el paciente presenta sospecha de cetoacidosis con glucosas más de 270 y le mido en la orina cuerpos cetónicos y sale positivo y está con acidosis metabólica, entonces este paciente pues tiene que ser derivado a la emergencia o una unidad de cuidados intermedios para que se haga el tratamiento de una cetoacidosis. Pero si no tiene antecedente de diabetes, no es diabético y tiene hiperglicemia más de 180, y generalmente son pacientes que han estado usando corticoides, entonces puede ser una hiperglicemia de estrés por corticoides. No hay cuerpos cetónicos en la orina, lo hidrato, controlo la glucosa cada 6 horas.
y veo si está más de 180, en 2 ocasiones reevalúo y veo si tiene cuerpos cetónicos, porque puede estar yendo a una cetoacidosis. Pasar a las 24 horas si lo tengo todavía en observación o en hospitalización y es diabético, ya empecé la insulina NPH 70% en la mañana, 30% en la tarde, tomando en cuenta la edad y la fracción, tengo que monitorear el potasio y la glucosa cada 4 horas. ¿Cuál es el objetivo de mi paciente? Que no pase la glucosa más de 140 en ayunas y postprandial o al azar, en el momento que ustedes quieran, no debe estar más de 180. Cuidado que la glucosa esté por debajo de 110, puede hacer hipoglicemia. En caso de no recibir corticoides, se monitorea y 24 horas posterior a corticoterapia y se sigue su protocolo para COVID. Si es un diabético con cetoacidosis, pues lamentablemente este paciente tiene que derivarse a emergencia para el manejo ahí. ¿Qué es lo primero? Fluidos, monitorear diuresis para que no haya congestión. Recuerden que está con una saturación menor. Puede haber hipocalemia, entonces tenemos que tener mucho cuidado en arreglar electrolitos. Y la insulina 0.1 después de haber hidratado al paciente, que el paciente orine y que el potasio está por encima de 3.5. Y la hiperglicemia en más de 180 en no diabéticos, pues por corticoides, si es que le van a utilizar, podemos empezar el uso de insulina NPH, que dividimos en 2 dosis. 70% en la mañana y 30% en la noche. Y monitorear la glucosa cada 8 horas. Si sigue más de 180, entonces podemos ya también cambiar, ¿no? 0.2 en la mañana y en la noche le agregamos 0.1. Entonces estamos subiendo en 0.1 unidades por kilo. Se monitorea y se sigue revisando cada 8 horas. Si a pesar de eso persiste más de 180, empezamos el esquema basal bolo que se le explicó de antes. Para eso utilizamos la insulina N y la insulina R. Y el objetivo es que la glucosa esté entre 140 y 180. Pero si es un diabético y está moderadamente o severamente mal, tiene que usar corticoides, entonces no tendría que pasar la glucosa más de 200. Como le toman en la mañana, entonces hay que corregir y aumentar en 10% la dosis que habían calculado de la NPH nocturna. Pero si en ayunas está más de 200 hasta 300, se aumenta en 20% la dosis calculada anteriormente de la NPH nocturna. Si en la mañana está más de 300, ya también 30%. Y es así como tenemos que ir subiendo. Recuerde, más hiperglicemia por corticoides, más posibilidad de infección y mayor mortalidad. Por consiguiente, es importante saber controlar. Si es un diabético con cetoacidosis, pues el manejo se hace en una unidad de cuidados intensivos o a veces en trauma shock. Se infunde insulina a 0.1 unidades. Saben que la meta debe ser entre 140 y 180. Monitoreo de glucosa, electrolitos cada 4 horas. Si le van a poner corticoides, porque es un paciente que además de la cetoacidosis está pues con un COVID severo, entonces se tiene que incrementar la dosis de insulina a 0.1 más. Y si no tienen bomba, pues habrá que iniciar con insulina cristalina, 5 unidades cada hora y monitorizar. Si es hiperglicemia no diabético, si solo es el paciente que ha estado en bomba de infusión de insulina por hiperglicemia, entonces cuando sale de la bomba hay que poner el 80% de la dosis anterior y la dividimos en 2 dosis la NPH. Si ya está en hospitalización, es lo mismo, ¿no? O sea, no cambia esto. Tenemos que seguir con el mismo esquema. ¿Qué hacer cuando hay hipoglicemia? Utilizar la insulina en el contexto pues, de hiperglicemias nos puede llevar en pacientes diabéticos y no diabéticos a tener un evento adverso, que es la hipoglicemia. Entonces, ¿cuándo se considera una hipoglicemia muy severa y peligrosa? Cuando está por debajo de 55 y requiere una atención inmediata y un monitoreo al pie del paciente. ¿En quién sospecho que puede haber una hipoglicemia? En mayores de 65 años con alteración de la función renal. ¿Qué paciente con COVID moderado o severo no tiene alteración de la función renal? Hepático, muchos pacientes hacen problemas hepáticos. Shock séptico, muchos llegan con sepsis. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de la bomba de infusión, porque el paciente puede estar con diarrea. Pero si me preguntaran qué es mejor, por la experiencia que uno tiene por especialista en un nivel 3, yo usaría la bomba de infusión porque sé cuánto de insulina le estoy poniendo. En cambio, colocar por vía subcutánea es un poco errático porque si está hipotenso, chocado, pues como que no va a haber un mayor efecto.
Pero si no, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ese es un tratamiento de guerra, como decimos. Bueno, los que tenemos un poquito más de años de experiencia y en hospitales donde no había el CIS anteriormente, pues hemos hecho este monitoreo hora a hora y colocando insulina subcutánea. Pero hay que tener cuidado cuando los valores son por debajo de 110. El glucómetro, ¿qué interferencias pueden haber? La oxigenación, si yo tengo un paciente que tiene un PO2 mayor de 100, puede infraestimar la glucosa en 15 miligramos, cuando la glucosa está por debajo de 100. Pero si tengo un estado de hipoxemia y hipoxigenación, entonces puede haber una captación aumentada de glucosa llevando a un valor menor en la tira reactiva. Y existen situaciones que no podrá tener interferencia cuando hay hipernatremia, hipotermia, alteración del macrooctito, uria elevada. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado y preferible sacar glucosas venosas. Por lo que se recomienda, si los valores de monitoreo con el capilar se encuentran cerca de 100. Bien, el algoritmo del manejo de la hipoglicemia, tenemos la glucosa venosa cuando está por debajo de 54. Si el paciente está despierto, entonces tenemos que hacerle ingerir rápidamente 20 gramos de glucosa de absorción rápida, que son 4 cucharaditas de azúcar o jugo de fruta azucarado. Y hay que repetir esto en 15 minutos y dosar la glucosa capilar. Y si persiste la hipoglicemia, pues dextrosa al 5% con 2 ampollas de cloruro de sodio al 20% a 30 gotas. La idea es mantener la glucosa entre 70 y 180. Pero cuando hay una hipoglicemia severa, pues urgentemente tenemos que asegurarnos colocando dextrosa al 33%, 5 ampollas, monitoreando básicamente lo que es el nivel de la glucosa y si esta pasa por encima de 70, pues dextrosa al 5%. Bien, es lo que quería comentarles a ustedes. Vamos a concluir entonces agradeciendo pues siempre a nuestros maestros y también a nuestros residentes, ¿no? Que también recién terminan la residencia. Uno siempre aprende de ellos. Muchas gracias por su gentil atención conmigo. Será hasta una próxima oportunidad.